Buenas tardes. Bueno, hoy 25 de marzo del 2020, que nos ha traído sorpresas, así como a mí también a ustedes. Pero estamos aquí para llenarnos de esa vitamina espiritual que es la palabra de Dios, lo que está aquí en este libro, que para muchos no es lo que es, pero que ha sido un excelente elixir de vida para los que de ella hemos echado mano. Quiero que sigamos con el tema un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús? Porque eso es lo que he alcanzado a entender, que para que nuestra vida espiritual tenga un cambio positivo es teniendo un encuentro con Jesús. Sin eso no lo hay. Vamos a leer aquí acerca de un encuentro. Esto está en el capítulo 5 de Marcos. Nos dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Bueno, aquí hay un encuentro. Vamos a ver, aquí hay un encuentro. No se le vaya de su mente que estamos en un encuentro con Jesús. Entonces, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos al hato de cerdos para que entremos en ellos. Amén. Bueno, gracias, Señor. Esta es la palabra, este es el encuentro. Bueno, aquí miramos un encuentro. ¿Quién es este hombre? Era un pobre hombre que lo había tomado una legión de demonios. ¿Cuánto es una legión? Según, ¿cómo se...? Es una palabra que llevaron, viene del latín de Roma, y legión quiere decir un grupo de soldados más o menos de 6,000. Una legión de soldados, son 6,000 soldados. El demonio dice: legión me llamo porque somos muchos. Porque cuando Jesús le pregunta con autoridad, tuvo que decir. Pero este hombre, hay que mirar que alguien le había hablado por ahí. A pesar de su ferocidad, que rompía lo que fuera, nadie lo podía atar, las cadenas se rompían. Pero quiero decir que alguien le alcanzó a hablar, que había alguien que era capaz de liberarlo. Porque entendemos que cuando Jesús iba pasando por este lugar, salió de los sepulcros, porque vivía en los sepulcros, por allá nadie iba. Ese cementerio estaba olvidado porque todo el mundo, era una cosa muy fea. Salió al encuentro de Jesús. Qué bonito que ve el poder de la palabra de Dios cuando alguien la pronuncia. Por eso, oír la palabra de Dios hace. Este hombre que tenía tantos demonios y estaba loco, pero en sus momentos lúcidos llegó, y cuando oyó que era Jesús, entonces él se fue. Y fue y se le postró. Pero los demonios entonces no lo dejaron hablar y le decía: no nos eche de aquí, no nos eche de aquí. Porque le decía: sal de él, espíritus inmundos. Cuando si le pregunta, y ya lo dije, legión me llamo porque somos muchos, la legión de demonios.
¿Qué pasa entonces? Por ese acto, por ese evangelista que un día le habló a este indigente, a este miserable, porque era un miserable de la condición más terrible. No solamente era terrible su condición social, sino también peligroso. Ahora, pero, más sin embargo, alguien se atrevió a hablarle. Por eso debemos, los que conocemos a Jesús, que es el Señor, debemos decirle, no importa quién sea, así sea el doctor más encumbrado o el más miserable, hablarle que en Jesucristo hay liberación, que en Jesucristo hay victoria. Y si no, demos cuenta lo que pasó con este hombre. Y entonces Jesús le dije, sálgase de ahí. Y los demonios le rogaron, si nos echas de aquí, déjenos que vayamos y nos metamos en ese hato de cerdos. Un hato se considera que es de 2000 para arriba, ya es hato. Y entonces el Señor le dio permiso. ¿Qué pasa? Salen esa demoniera de ese hombre y entonces se meten en los cerdos. ¿Y cuál es el resultado? Los cerdos salen por un despeñadero y se tiraron al mar y todos se mataron. Mire las consecuencias de un encuentro con Jesús. Usted que me oye, así puede usted hacer tantos años que lee la Biblia, pero ¿siguen las mismas? Tenga un encuentro con Jesús. Entonces Jesús le sacó los demonios y bueno, los demonios se fueron, mataron los marranos, bueno, lo que pasó, y lo vistió. Yo no sé de dónde sacó ropa el Señor Jesucristo, porque el hombre andaba desnudo. Lo vistió bien y cuando llegaron los aldeanos por ahí lo miraron en su cabal juicio y bien vestidito, porque eso es las consecuencias. Vean, el texto que yo les quería decir está en Salmos 34:5, que dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero viene la gente y ¿qué le dice? Ay, Señor Jesús, mire, don Jesús, lárguese de aquí. En lugar de decirle, vaya a mi casa que lo necesito, la gente no alcanza a entender. Hasta hoy la gente dice, no me vayan a hablar de ese tal no sé qué evangelio, que eso no es bueno, eso es malo, que lo mismo le dijeron, lárguese de nuestros contornos, porque había hecho Dios eso. Pero lo cierto es que el endemoniado, y se quería ir con el Señor. Pero el Señor le dice, no, Señor, su familia lo necesita, váyase y cuente, vaya y dígales esto, yo lo mando a usted. Y con el poder de Jesucristo se fue a evangelizar su familia. Por eso encontramos que el evangelio tiene que ser predicado de una o de la otra manera. Y la solución para nuestro o para tu problema es un encuentro con Jesús. Dios les bendiga.